palabra. Y bueno, que Dios sea hablándonos, amén, eso es lo importante. Nosotros seguimos en esa serie de enseñanzas acerca de las emociones. Entonces vamos a hablar hoy de otra, no tan común, y se llama el aburrimiento. Y he titulado la enseñanza Superando el aburrimiento. Y ahorita vamos a entender un poco por qué esto es una emoción y por qué usted tiene que aprender a manejar esta circunstancia, esta situación en su vida. Entonces le voy a pedir el favor que cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por ese tiempo, por tu presencia en medio de la alabanza. Gracias porque entendemos que somos más que vencedores en ti, que al estar en ti estamos en un río en donde todas las cosas son sanadas, Señor. Gracias porque tu amor para nosotros es incomparable y, como cantamos, indescriptible es. Por favor, ahora háblanos, Señor. Te suplico que tú nos bendigas en este momento, hables a nuestros corazones y que podamos aprender y avanzar, Señor. Te lo suplico. Gracias, amén y amén. El aburrimiento. Ahorita voy a tratar de definir un poco más adelante qué es el aburrimiento, pero quiero que pensemos en algunas cosas antes de empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la enseñanza esta tarde. El aburrimiento es el juicio que tú y yo hacemos frente a una situación que por alguna u otra razón nos parece desagradable. Quiero que tengas esa definición clara. El aburrimiento es el juicio que yo hago en mi corazón frente a una situación o circunstancia que de alguna manera a mí me parece tediosa, desagradable. Eso es el aburrimiento. Y cuando pensamos en una emoción, el aburrimiento, ¿dónde entraría? Pues es precisamente obligar a nuestro ser a no sentir o a no tener emociones. De otra manera, el aburrimiento podría ser definido como la ausencia de emociones. Pero quiero que pienses y entiendas algo. El aburrimiento no es algo externo a tu corazón, sino es algo que hay en ti, algo que tú permites que se desarrolle, que crezca y que haga las cosas tediosas, aburridas, insoportables. Por lo tanto, cuando yo hablo aquí del aburrimiento y a lo que vamos a enfocar en esta tarde, esta noche, con respecto al tema del aburrimiento, no estoy pensando en las cosas que son aburridas, sino estoy pensando en nuestro corazón, que hace las cosas aburridas o divertidas. Eso es lo que quiero que tú tengas en mente. Y entonces, si hay esa tendencia en nuestro corazón, la pregunta es ¿cómo yo puedo manejar esa tendencia? ¿Cómo yo puedo aprender a corregir esto en mi vida? Todos en algún momento hemos sentido aburrimiento. Si hacemos una pequeña encuesta acá, usted levantará la mano si le digo ¿alguna vez ha estado aburrido? Sí. ¿Hoy en algún momento estuvo aburrido? Probablemente esta semana estaba aburrido. Sí, todos de alguna manera atravesamos por esta circunstancia y eso sí que viene a marcar nuestros corazones. El aburrimiento viene a definir nuestras actitudes, ya sean negativas en la mayoría de los casos, porque no queremos sentir algo positivo, sino que nos obligamos a limitar lo que puede ser positivo en una circunstancia, y entonces lo que no es en sí mismo ni aburrido ni divertido, nosotros lo convertimos en aburrido, nosotros lo convertimos en algo tedioso. Y ahorita más adelante vamos a mirar algunos ejemplos de ese aburrimiento, pero sobre todo a mí me preocupa en la vida de la iglesia que el aburrimiento viene a dañar su relación con Dios. Esa actitud o esa falta de sentimientos positivos viene a menoscabar nuestra relación con Dios, y ahorita tú te vas a dar cuenta en el desarrollo del mensaje cómo es que viene eso a dañarlo. Y entonces por eso es que tú necesitas prestarle atención a esto del aburrimiento. Y quiero que en primer lugar, antes de mirar la Biblia, nos fijemos en una situación. Piensa en una circunstancia. Siempre que hay algo nuevo, que hay algo novedoso, hay emoción. Siempre que vamos a empezar algo nuevo, hay como que alegría. Si tú te vas a ir a una casa, a una vivienda nueva, tú ya estás visualizando, uy, mi cuarto va a ser así, y ya empiezas a pensar, eso va a ser súper
chévere, aunque el trasteo, la mudanza pueda ser un poco incómoda, el simple hecho de estar en algo nuevo ya para ti es, va a estar muy, muy chévere. Piensa en la gente que migra a otro país, que no lo hacen por obligación, sino porque es un deseo en su interior, que desean irse a otro lugar. Ellos cuando llegan allá están con todas las expectativas y de ninguna manera ven algo aburrido o tedioso, sino que todo lo ven como algo chévere, divertido. Igual pasó con un nuevo trabajo. Igual pasa con un ascenso, con algo novedoso en nuestra vida. Siempre le encontramos emoción. Pero a medida que van pasando los tiempos, a medida que va pasando las circunstancias, y entonces empieza a darse el aburrimiento. Lo que hace 10 años, 12 años era tan chévere, hoy ya no es tan chévere. Aunque es la misma circunstancia, ya de tanto estar haciéndola, a usted ya no le parece tan divertido, ya no le parece tan alegre. Ya la misma casa que antes vio tan bonita, ahora le parece esa casa pues normal, pues sí, chévere, pero ya no es tan normal. Ahora el viaje tan anhelado, ya usted lleva 10, 12, 15 años, pues sí, pero pues bueno, el aburrimiento. Y quiero que miremos un ejemplo en la Biblia, y está en Levítico capítulo 21, y voy a hablar de los sacerdotes. Entonces fija lo que pasa con los sacerdotes. Eran personas especiales. Solo había un sumo sacerdote en función, solo podía haber uno. Era de una familia específica, no era de cualquier familia, y era el único que podía estar ante la presencia de Dios y entrar una vez al año al lugar santo, santísimo. Ese lugar era un nombramiento no solamente de importancia, sino de dignidad. La ropa que usaban los sumos sacerdotes implicaba eso: una túnica blanca, una diadema que decía santidad a Jehová, tenían un pectoral con piedras preciosas y eran las 12 tribus de Israel. Además tenían un aparato, no se sabe exactamente qué era, pero era el Urim y el Tumín, y era una suerte de objeto que permitía saber cuál era la voluntad de Dios en una decisión un tanto difícil. Ellos tenían no solamente un cargo muy importante, sino una dignidad importantísima. Ahora yo quiero que tú pienses en lo siguiente: imagínate ese joven que va a ser nombrado en 5 años, en 1 año, en 6 meses, el sumo sacerdote. ¿Cómo estará de feliz? Él estará ansioso por empezar a ofrecer él los sacrificios. Él ha visto cómo su padre o su abuelo lo hacía y ahora le va a tocar el turno a él. Ahora hay emoción. Ahora él va a estar en el lugar en donde se toman las decisiones. Ahora él es el que va a poder usar el Urim y el Tumín. Ahora él va a tener las ropas sacerdotales. Imagínate la emoción. Recuerda que hace un momento le hablaba de las cosas que nosotros, las promociones o esas situaciones en donde lo nuevo como que va a empezar y uno se emociona. Bueno, piense un momento en ese sacerdote que está a punto de empezar. Piense en el primer año de trabajo. El primer año todo es nuevo para él en cierta medida. Ahora él va a tener que hacer las ofrendas, los sacrificios, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde. Él es el que tiene esa responsabilidad. Cuando viene el día del perdón, un día al año, cuando viene ese momento, él es el único que va a entrar al lugar santísimo, el propiciatorio, a llevar la sangre. Es él. Esa primer vez yo creo que es sublime. Esa primer vez está llena de toda la dignidad porque es la primera vez. ¿Hay qué? Emoción. Pero hay responsabilidades. Mira por ejemplo las responsabilidades. Dice Levítico capítulo 21, voy a leer el versículo 10 y 12 y préstele mucha atención. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Era un cargo tan importante que habían unas responsabilidades. El sumo sacerdote bajo ninguna circunstancia podía salir del tabernáculo. Debía estar siempre en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque él ofrecía los sacrificios a Dios y tenía que estar siempre para ofrecer los sacrificios. No podía decir: hoy estoy en vacaciones. No, venga el pueblo que venga en 15 días que me estoy tomando mis vacaciones, yo también tomo vacaciones. No, él no.
Él debía estar ofreciendo constantemente el sacrificio. Imagínense, el día de reposo también él debía estar ofreciendo el sacrificio. No había día de reposo para el sumo sacerdote. Ahora imagínate estar haciendo eso año tras año. El primer año, uy, qué emoción, el lugar santísimo, qué emoción. El segundo año, bueno, sí hay emoción, pero después de 15 años, ya llegó el día del perdón, bueno, vamos a entrar otra vez allá. Otra vez un sacrificio por la mañana. No, que otra vez, usted otra vez con un pecado, bueno, venga a ver, le mato el bichito este. Venga ahora otra vez la sangre. Imagínense 20 años en esa circunstancia. ¿Qué es lo que puede generar? Aburrimiento, tedio. Y no solamente era ofrecer un sacrificio, no solamente era esto. Mira, tenía que ofrecer el incienso, asegurarse de que el fuego de la menorá del candelabro estuviera encendido todas las 24 horas del día, cambiar el pan de la presencia cuando correspondía. Todo eso debía hacerlo ese sacerdote durante su ejercicio. Y no era solamente un año, era una repetición de las cosas, día tras día, año tras año, quinquenio tras quinquenio, década tras década. Aburrimiento es lo que puede generarse. Y la pregunta que hay que pensar acá es: ¿cómo podían esos sacerdotes ofrecer y hacer las mismas cosas durante tanto tiempo? Porque ellos estaban sirviendo aproximadamente unos 25 años a 30 años aproximadamente. ¿Cómo podían hacerlo con la actitud y el corazón correspondiente sin dejarse caer en el aburrimiento y en el tedio? ¿Cómo podían hacerlo? Ahora, quiero que en segundo lugar, ya viendo eso que pasaba con los sacerdotes, pensemos un poco en lo que es el aburrimiento. Y ya te había mencionado que el aburrimiento es la respuesta que nosotros damos en nuestro corazón frente a una circunstancia que nos parece tediosa, monótona. Esa es una respuesta del corazón. ¿Y en qué está basada esa respuesta? En lo que tú crees, en lo que tú deseas y en lo que tú haces. Por lo tanto, el aburrimiento no es en sí que las cosas sean aburridas, sino es mi interpretación y mi juicio, lo que yo determino frente a ciertas circunstancias. Entonces, cuando la gente dice hay que ir a estudiar, los muchachos, por ejemplo, piensan en química. Puede que nunca hayan visto química, pero de alguna manera, yo pienso química porque mi esposa es licenciada en química, pero de alguna manera ellos como que ya están predispuestos frente a la química. ¿Por qué les parece difícil? Y como que, ay no, que no sé qué, etcétera, porque, no, la química. Igual con las matemáticas, pero no pasa lo mismo con educación física. Porque la gente tiene un juicio de valor frente a ciertas cosas. Y entonces, ¿qué clase le toca mañana? Uy, aburrido, porque química y después física. No, día terrible. Y el siguiente día que le toca, no, me toca educación física y música. Música siempre les gusta, no mentiras. Educación física y el descanso. El descanso nunca es aburrido, porque la gente piensa, hace un juicio de valor en su corazón frente a ¿qué? El descanso. Ver una película casi nunca es aburrido, porque la gente considera que eso es divertido. Así sea un hueso de película, hay mucha gente que se sienta a ver la película porque considera ya esta va a estar chévere. Ahora, hay personas que frente a las películas dicen depende. Es una película romántica, eso está aburrido. No la ha visto y puede que sea una muy buena película, pero como es, eso de piquitos y no sé qué, no, eso es mejor ver carros explotando y cabezas cortadas, eso es mejor ver. Eso sí es divertido. ¿Estás comprendiendo el punto? Es decir, las situaciones en sí mismas no son aburridas. Lo que hace aburrida una circunstancia, una situación, es lo que yo pienso y creo de ella. Que toca ir a tal lugar, qué aburrimiento. ¿Quién lo determinó? Usted. Porque hay otra gente que frente a esa misma circunstancia está antes agradada o feliz. Entonces fíjate que cuando nosotros pensamos del aburrimiento, no tenemos que pensar en las cosas que son aburridas, sino en mi corazón. Y yo creo que usted tiene que ir haciéndose un resumen de todas estas enseñanzas, y el resumen debe ser: el problema es mi corazón. El problema no son las emociones, el problema es mi
corazón. El problema no son las situaciones, sino mi corazón. Y entonces, ¿cómo? Vuelvo a la pregunta que hacía, ¿cómo los sacerdotes debían estar haciendo esas cosas año tras año, día tras día? Imagínense la misma cosa. Yo no sé a qué hora era el sacrificio por la mañana, pero digamos que era a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y se levantaba el sacerdote y tenía que matar al animal, ofrecer el sacrificio, y el primer día, los primeros 7 días, después 365 días, después de 10 años, no, ya eso, bueno, matar este bichito ya no lo hace usted con la misma delicadeza, sino que es fácate, ya sangre por todo lado, porque la cosa ya se le puede volver ¿qué? Tediosa, y entonces él ya empieza a juzgar en su mente y en su corazón que es aburrido, que ya no, ay, esto ya es desagradable. Y mira que Dios tiene algo que decir. Ahora, antes de mirar lo que Dios tiene que decir frente a esto, a nivel emocional, lo que hace el aburrimiento o lo que hace ese juicio de valor que nosotros hacemos a nivel emocional nos lleva a experimentar tedio y fastidio de las cosas. Entonces tú ya dices que eso ya está aburrido, y algo que tienes que soportar durante 2 horas, lo sufres. Es más, esas 2 horas parece que fueran 10 horas, porque como estás tan aburrido, te dices, qué tan tedioso esto, qué fastidio esta cosa, ay, qué jartera. A nivel emocional tú empiezas a experimentar una serie de cosas. Tú empiezas a dejar de hacer lo que debes de hacer, escucha. Porque ahora como empezaste a sentir tedio y empezaste a aburrirte, ahora dejas de hacer lo que debes de hacer. O si lo haces, no lo haces como debes hacerlo, simplemente empiezas a cumplir con las cosas. Ya has perdido la pasión y el corazón para hacer lo que debes hacer. Entonces fíjate que el aburrimiento no solamente es una actitud que me hace estar ahí, ay, qué jartera, sino que implica muchas cosas en mi corazón, y actitudes que se exteriorizan, que me van a llevar de una u otra manera a ser displicente o irresponsable. Entonces un sacerdote de estos, si no aprendía a controlar su corazón, en algún momento, en alguna circunstancia, podía estar resultando ofreciendo un sacrificio por la mañana. A los 20 años Dios decía que tenía que hacerse de esta manera, tenía que quemarse tal cosa, tenía que la sangre esparcirse de tal manera, y él decía, no, pero qué jartera, eso se demora uno como media hora haciendo esto, simplifiquemos, metamos todo ahí. Hacer las cosas no como corresponde, sino simplemente por cumplir, como por un compromiso. Eso sucede cuando tú estás aburrido. Esos son los resultados y las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son los reclamos de Dios frente a un servicio sin amor? Y te voy a dar 2 ejemplos. Primero está en Apocalipsis capítulo 2, y es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia en un sentido. Tenían buena doctrina, reconocían a los falsos profetas, reconocían a las personas que no hacían las cosas bien y las sacaban de la iglesia, pero hay un reclamo: pero has caído de tu primer amor. ¿Sabe? Esta gente hacía las cosas bien, pero las hacía sin amor. Ya de alguna manera hay un tedio. Y Dios, aunque tú estés haciendo las cosas bien, Él está más interesado en nuestro corazón que en los resultados externos que tú puedas dar. Ahora, eso es un conjunto de las dos cosas, corazón y acciones. No vamos a pensar ahora lo contrario. Pero si tú empiezas a hacer las cosas, aunque las estés haciendo bien, pero las haces solamente por cumplir y no como corresponde, Dios dice, has caído de tu primer amor. Y piensa un momento eso. Piense cuando usted se convirtió, cuando usted entregó su vida a Cristo Jesús. Quizás usted hasta ahora está empezando en esos momentos. Mire, una persona recién convertida no se pierde un culto. Todos se los pasa, todos. Velada, allá voy. No, que es que hay ayuno, vamos para el ayuno. ¿Y qué es ayuno? No sé, pero vamos, eso qué importa. Que hay encuentro, camine. Que no tiene plata, él saca el dinero porque él está interesado, está enamorado, y hay emoción en todo lo que está pasando en su vida. Mire, es tanta esta emoción que todas las enseñanzas le hablan. Él está ahí, entonces el pastor habló de no sé qué, y ay, Señor, y el pastor habló el otro día, y sí, Señor, bueno, otro día puede que no llore, pero dice, sí, es verdad, y todo empieza a emoción, por aquí, por acá, por allá.
Pero van pasando los años y ya lleva 10, 12, 15 años y ahora sí, no, es que uno no tiene que ir tanto a la iglesia. En realidad uno también tiene que dedicarse tiempo a uno mismo. Empiezan a decir. O empiezan a decir, ayuno, uy, no, es que uno sufre a veces como de gastritis y eso también hay que cuidar, no, hay que cuidarse. Y empieza la gente a pensar así. Y empiezan a decir, ay, es que hoy va tal predicador, ay, ese predicador, pues bueno, pues hoy no hubo tanta unción en la enseñanza. La alabanza, no, pues hay momentos en donde como que sí oran los de la alabanza, porque ahora el tiempo te ha llevado a perder, ¿qué? El primer amor. Y entonces tú ya empiezas a experimentar el aburrimiento. Y Dios dice, no, es mejor que vuelvas y recuerdes de dónde has caído, porque si no vendré a ti y quitaré tu corona. Son las palabras que dicen ahí en Apocalipsis capítulo 2. Y mire qué experiencia que tenemos nosotros. Esa es una experiencia muy cercana. Quizás tú estás en ese primer amor, entonces usted está, eso es, pero apasionado y nada. Lee la Biblia, no entiende mucho, pero lee y está ahí. Pero hay gente que ya ha pasado los años y ya no tiene la misma pasión, porque empezó el tedio a llenarlos. Empezaron a aburrirse. Pero hay otro reclamo y está en Malaquías. Y en Malaquías, en el capítulo 2, dice, está hablando Dios mismo y dice, hay una frase en Malaquías, capítulo 1, perdón. Los sacerdotes dicen, ay, qué fastidio es todo esto que hacemos. Porque como Dios exigía, tiene que matar tal animal, tiene que entregarme tal cosita, tiene que ofrecérmelo, y ese animal tiene que ser así, así, así. Dios no acepta cualquier cosa. Y entonces como que de cumplir todo eso, después de hacerlo tanto tiempo, ay, qué cosa tan aburridora. Pues mire, le estoy dando algo, la intención es lo que cuenta. Y precisamente Malaquías escribe frente a esa actitud de los sacerdotes que en algún momento estaban haciendo las cosas y ya estaban cansados de cumplir. Miren, lea nomás Levítico. Ahí en la Biblia, no sé cuántos capítulos son, 20 algo, creo que son 28, 29 capítulos que tiene Levítico. Y usted va a encontrar todas las normas de lo que tenían que hacer los sacerdotes, y son específicas, puntuales. Y si alguien viene con tal enfermedad, usted tiene que hacer esto, y si se sana después tiene que hacer esto, y si no sé qué. No, yo creo que esos sacerdotes, después de un tiempo de hacerlo tanto, qué fastidio, qué aburrimiento. Y Dios está hablando en contra de eso. Usted no deben hacer así. Y dice las palabras de Dios, ¿acaso yo no soy Señor? ¿Acaso yo no soy un rey? Ustedes a su rey le llevan lo mejor, ¿por qué no me lo traen a mí? Porque Dios no acepta un servicio o una acción producto de la mera responsabilidad, el cumplimiento simple. Y entonces, quiero que pienses un poco en tu vida y en las cosas que tú estás haciendo. Piensa un poco en cómo estás asumiendo las cosas espirituales. No me interesan las otras cosas. Si usted se aburre viendo una película, pues hasta mejor. A mí me interesa su vida espiritual. ¿Sí? Ay, es que no, me estoy aburriendo viendo fútbol, pues aleluya, eso créame que no, por eso no se va a ir al infierno. Pero si usted se aburre, ahorita vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, por leer la Biblia, ahí sí vamos a tener un problema. Si estás haciendo las cosas y no las haces como corresponden, y en tu mente y en tu corazón empieza a generarse esa sensación de qué fastidio todo esto que toca hacer, ay, qué jartera, hay un problema que a largo plazo te va a dañar, te va a minar. Y entonces, ¿cómo nosotros superamos el aburrimiento? Hay un versículo en el Salmo 119, versículo 14, 15 y 16, te los voy a leer para que tú te des cuenta de la actitud de una persona que decide luchar contra el aburrimiento. Dice así, Salmo 119, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, gozo, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este salmista está describiendo la actitud de una persona que se obliga, que encuentra deleite en la palabra de Dios, pero se obliga a sí mismo a seguir encontrando deleite en ella.
Así que nosotros tenemos que pensar ahorita a continuación es cómo yo puedo superar el aburrimiento. Y quiero que te fijes en algo. Tú tienes que empezar a controlar tus emociones. Hemos hablado de eso. Pero mira, hay algo que son las expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas de este mundo contemporáneo? Mira, las expectativas de este mundo contemporáneo consideran que la vida debe ser divertida. Considera que la vida debe ser para gozarse. Si usted le pregunta a una persona qué espera de su vida y dice diversión, aventura, disfrutarla, gozarla. No es que la Biblia prohíba esto, no piense eso. Otro día hablamos de los deleites que la misma Biblia o mismo Dios mismo ha establecido para nosotros. Pero la gente ha colocado eso como un valor supremo, la diversión. Recuerda que el domingo hablé de otro valor supremo de nuestra cultura, que es el bienestar. Bueno, otro valor que le agregan a eso, aparte del bienestar, se llama diversión. No tengo que aburrirme. Aburrirme es una cosa terrible, no puede pasarme nunca. Entonces la gente está en la expectativa de que las cosas sean divertidas. Miren los espectáculos. Los espectáculos cada vez son más espectaculares. Si usted mira las obras de teatro de antaño y mira las obras de teatro de hoy día, usted dice, no, ¿cómo se soportaban ver esas cosas? Porque hoy día lo que usted ve es súper espectacular. Mira, alguien contaba, hablando del mundial que se hizo en Estados Unidos en 1994, que se inventó una regla en la FIFA para ese mundial, el gol de oro. ¿Y por qué el gol de oro? Porque los americanos son gente que está buscando la diversión y por eso el baloncesto termina a 120, 100 no sé qué, y el fútbol americano igual. La idea es buscar ¿qué? Emoción. Entonces decían, el fútbol es como aburridor, entonces eso que 0-0, hagamos el gol de oro para que alguien gane. La idea era colocarle emoción y entretenimiento, diversión, porque algo aburrido, no. Y asimismo, eso se ha metido en la mentalidad de todas las personas, no solo a nivel de espectáculo, sino a nivel, por ejemplo, de iglesia. Y entonces la gente está viniendo a la iglesia con la misma expectativa. Yo empiezo divirtiéndome y tengo que continuar toda mi vida en diversión. Y todo debe ser siempre súper espectacular y cada vez más espectacular. Y entonces, hay aburrimiento, por ejemplo, para leer la Biblia. De por sí que leer es difícil. De por sí que leer ya trae una dificultad. En el contexto escolar, una de las cosas más aburridas para los muchachos es leer. Nuestras culturas no son culturas de gente que esté apasionada por la lectura. Y le dicen que para ser cristiano tiene que leer un libro que tiene 1000 y pico de páginas y la letra así chiquitica y las hojas súper delgaditas. No, qué aburrimiento. Por eso hay muchos cristianos que nunca han leído su Biblia completa, a pesar de que llevan en la iglesia 5, 6, 7 años. Nunca la han leído completa, porque ellos entienden que lo que deben estar siempre es divertidos. Y entonces, ¿cómo resuelven eso? Hay un auge, y eso no sé hace cuánto empezó, pero hay un auge de versículos promesas. Entonces, el versículo que te doy a ti es el versículo que habla a tu corazón. Yo estoy contigo, no te dejaré. Isaías es muy propicio para eso. Aunque pases por las aguas, y cuando usted lee eso, se le produce una emoción, aleluya. Pero leer, por ejemplo, Crónicas en donde habla del rey, no sé qué, ¿quién se aguanta eso? O Levítico, que hablaba ahorita, que cuando el holocausto, no sé qué, que la ofrenda de paz, no, pero... Porque como todo debe ser diversión, y entonces la gente conoce las narrativas, es decir, las historias de la Biblia. Pero por ejemplo los libros en donde hay que leer y entender el argumento, o los libros que son un poco más difíciles, hay un aburrimiento para eso. Y te pregunto, ¿te está pasando eso? ¿Estás bajo ese síntoma o ese síndrome contemporáneo de que todo debe ser súper divertido y no puedes de ninguna manera experimentar algo de tedio en tu vida? Hay un aburrimiento no solamente en leer, sino en orar. Orar también es una disciplina espiritual un poco difícil. Y la gente, orar 1 hora, orar 2 horas. ¿Qué hace uno en 2 horas orando? Se aburre uno ahí y le empiezan a doler las rodillas y no.
Hacemos oraciones express, oraciones rápidas de 30 segundos, de 50 segundos, de 2 minutos. Bueno, el más espiritual ora 15. ¡Oh, aleluya, qué bendición! Pero citarlos, vamos a hacer una oración desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Todos vamos a orar. No, qué aburrimiento. Toca meterle una canción en la mitad porque si no la gente se aburre. Toca meterle música porque si no la gente se aburre. Porque hemos dicho, nuestro corazón, hemos juzgado, la oración debe traerme cierta diversión. Y entonces yo tengo que hacer que eso sea lo más divertido. Bueno, pues sí es bueno que busque eso, pero hay momentos en que no. Mira, hay momentos en que tú lees la Biblia, volviendo al punto anterior, y Dios te está hablando constantemente, y uy, qué bendición. Pero hay momentos en que lees y, bueno, amén. Y sí, y amén, y qué, y esto qué. ¿Recuerda que le dije que el aburrimiento nos lleva a abandonar las cosas? Ya no sigo. Y entonces la gente no está leyendo ni está orando, pero también hay un aburrimiento de escuchar la palabra de Dios. Homilética es el arte de predicar, así se llama, ese es el título del arte de predicar, homilética. Y entonces en los libros modernos de homilética se enfatiza ahora bastante la manera en que se transmite el mensaje. No solamente es el contenido, sino la manera en que se transmite. ¿Por qué preocupa la manera en que se transmite? Porque estamos en una cultura que está obligada a ser entretenida. Y entonces algunos dicen que un mensaje no puede ser mayor de 20 minutos. Porque si es mayor de 20 minutos, usted va a perder la atención de las personas y se van a aburrir. Entonces usted tiene que hacer mensajes de ¿cuántos? 20 minutos. 2. Usted tiene que predicar cosas, le dicen a uno, y hay que entender esto, que sean relevantes para la persona. Ahora, la palabra de Dios toda es relevante, pero cuando dice relevantes es temas que le interese a la persona, no tanto lo que el contenido bíblico diga, sino lo que la gente quiere escuchar. Porque si usted les dice algo que no quieren escuchar, entonces se van a aburrir. Es más, póngale el ejemplo. Hoy estoy hablando del aburrimiento y usted probablemente pensó, ay, a mí no me toca eso, qué aburrido. Ay, a mí no me interesa eso, qué aburrido. Yo pensé que iba a hablar de la depresión, otra cosa que sí me interesa, y el aburrimiento, ay, qué aburrido. Porque queremos que nos hablen de lo que nos gusta. Hay un tedio para escuchar, hay un aburrimiento para escuchar la palabra. Y entonces la gente hoy, como tiene un sinnúmero de predicadores en internet, empiezan a categorizar. Este es el divertido porque me hace reír, este es el divertido porque no sé qué, ese es el divertido, ese, ay, pues sí, pues predica muy chévere, pero ¿quién se aguanta a ese señor? No. Y no estamos buscando lo que Dios quiera decirnos, sino quien nos entretiene. Y con eso no quiere decir que no seamos nosotros divertidos, ni busquemos la mejor manera de dar el mensaje. Pero el problema es tu corazón cuando estás escuchando el mensaje. Pero también hay un aburrimiento para venir a la iglesia. No solamente, miren cómo vamos, leer, orar, escuchar la palabra, pero ahora simplemente venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia es un esfuerzo, literalmente. Hay que desplazarse. Y ese desplazamiento no solamente es, si uno tuviera el poder de la teletransportación de Goku, pues ya llega a la iglesia y no perdía ningún segundo. Pero tiene que aguantarse usted el trancón. Así que si está usted allí son 20, 25 minutos, 30 minutos, 1 hora, más el servicio que se demora 1 hora y 20, y si el pastor le dio por predicar más largo, entonces 1 hora y 40 y otra hora de regreso, no, 4 horas. Es un esfuerzo. Y la gente también está buscando algo que no le requiera esfuerzo porque se aburren, y algo que en donde ellos vayan encuentren siempre que emoción. Porque si el servicio, yo a veces me preguntaría qué pasaría, qué sucedería si en la alabanza la hiciéramos toda con guitarra, sin los instrumentos y sin nada más. Y cierra tus ojos y adoremos a Dios. Ya, ninguna canción rápida ni nada de eso. Sí, siéntese, vamos a escuchar la palabra y ya. Más de uno empezaría a decir, no, pero el Espíritu no está acá. Porque empezamos a juzgar las cosas por lo que deseamos, por lo que queremos. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar estas cosas? ¿Cómo yo puedo en medio de esas circunstancias
controlar esto. Ahora, no piense que nosotros somos una iglesia que no es sensible a estas cosas. No, buscamos de todos modos hacer lo mejor para que usted esté bien, pero no quiero que usted sea esclavo de ese valor moderno, y es: siempre tengo que divertirme, porque si no me divierto, qué aburrido, y no quiero seguir haciéndolo. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar en esto? Bueno, te voy a decir dos cositas básicamente. Tú tienes que someter tu corazón para dominar el aburrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Uno, recuerda que el aburrimiento es un juicio que tú haces. Las cosas en sí mismas no son aburridas, es algo que tú determinas acá. Por lo tanto, ahora determina no decirle a nada que está aburrido. Si es la palabra de Dios, vas a decir: hoy va a ser duro porque voy a leer los nombres. Hijo de no sé quién, hijo de si sé cuánto, hijo de no sé qué, pero tú me vas a mostrar que esto no es aburrido, Señor. Aunque mi corazón dice que sí, Señor, háblame, muéstrame qué de valioso hay. Y usted mete todos sus sentidos en hacer eso, no aburrido, le mete pasión. Usted cambia el juicio de valor, es lo primero que toca hacer, cambiar el juicio de valor. Ay, hoy no hay alabanza, o hoy sí hay alabanza, hoy la predicación es de media hora, hoy predica no sé quién, no sé cuál circunstancia, hoy me toca orar, no sé qué. Cambia ya el juicio de valor y empieza a pensar: no, vamos a hacerlo. Y te vas a dar cuenta que paulatinamente tu corazón empezará a encontrar deleite aún en eso que antes te parecía aburrido. Vas a empezar a encontrar placer, gusto. Lo siguiente que tienes que hacer, entonces lo primero es cambiar el juicio de valor, ¿no? Lo segundo, hacer las cosas. Actuar. Y actúa imprimiéndole pasión a eso. Entonces, no solamente es que cambio mi juicio de valor, sino que me determino a hacerlo. Que hay que escuchar esta predicación, que hay que leer la Biblia, que hay que orar. Pues vamos a hacerlo, y voy a meterle el corazón para que esto realmente sea lo que la Biblia me muestra que es. Y empezarás a descubrir paulatinamente cómo tu corazón empieza a cambiar esa circunstancia. Así pasa con la palabra. No, es que es difícil, y es que yo no me imagino leer todos los días la Biblia y un capítulo diario. Pues empiece a leerla, hágalo. No, es que nunca he sido malo para leer. Pues empiece, hágalo, y hágalo con toda la intención. Así se demore 3 horas leyendo un capítulo, no importa. Usted coge un lápiz y empieza a escribir: no entiendo esto, y voy a buscar el diccionario hasta que empieza. Y déjeme decirle que a la vuelta del año de no sé qué, usted ya va a hacerlo más rápido, va a tener un mayor conocimiento y le va a encontrar gusto, va a empezar a disfrutar. Y lo que antes era aburrido, ahora le va a ser una delicia, un gusto. Igual pasa con la oración. Empieza a hacerlo. Puede que al principio no sé qué decir, empieza a orar. Dice: Señor, no sé qué decir, pero aquí estoy, ayúdame. Un consejo: ore la Biblia, ¿no? Coja el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Señor, yo quiero ser bienaventurado, así que no quiero andar en consejo de malos. Y usted se pone a pensar: ¿y qué es andar en consejo de malos? Y que créame que el Espíritu Santo le va a revelar eso. Y usted va a empezar por ahí y se va a dar cuenta que 5 minutos no es tiempo suficiente para orar. Usted necesita más tiempo. Hay que asistir a la iglesia. Los que están en la transmisión de pronto están diciendo: uy, el pastor está echando vainazos. No te estoy echando vainazos. Pero si tienes la posibilidad de venir, es mejor que vengas. Es mejor, porque estás diciendo a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo: me voy a esforzar. Y no es la dificultad lo que va a marcar, o el tedio, o el aburrimiento que me dé, sino que me voy a esforzar, lo voy a hacer. Escuchar la palabra. Aquí en la iglesia hemos determinado darle importancia a la palabra. No es que la música no sea importante, no, pero le damos una prioridad a la enseñanza. Entonces siempre el tiempo de la enseñanza es más largo que el tiempo de la alabanza. Usted, cuando llegue el momento de la alabanza, de la predicación, usted entonces se va a disponer, va a decir aquí en su mente, en su corazón: Señor, tú me vas a hablar, así que necesito tener mi mente y mi corazón enfocados en esto. Si usted coge su celular, apáguelo mejor, o colóquele el silenciador, bueno, no sé qué, que no le vibre, porque usted lo tiene en silencio, pero esa cosa acá, y usted igual
ya se entretiene. No, usted se va a enfocar y usted va a prestar toda la atención. Si le requiere tomar nota, pues tome nota, porque siempre Dios va a tener algo para decirte. Y créeme que en la medida que tú te disciplines, siempre que escuchas una predicación, Dios tiene algo para ti. Y tú vas a decir: quiero siempre escuchar predicación. Quiero siempre escuchar la palabra de Dios. Esa es la manera en que nosotros trabajamos con el aburrimiento. Así que, mi hermano, hay cosas que se van a volver repetitivas a lo largo del tiempo, pero tú tienes que determinar juzgarlas no aburridas, sino hacer las cosas con amor, con pasión. Y tú haces de algo aburrido o divertido. Y no necesariamente todo tiene que ser una explosión de emociones. No todas las veces tienes que tener una explosión de adrenalina, en tu cuerpo. No todas las veces. Pero eso no significa que algo sea aburrido. Simplemente tienes que saber que hay circunstancias en la vida. No necesariamente hoy el día estuvo bien, aunque no hubo nada extraño ni nada sorprendente, pero estuvo bien, porque Dios también se mueve en esas circunstancias. Amén. Póngase en pie y oremos. Entonces lo que tenían que hacer esos sacerdotes, que tenían que hacer cada año los mismos sacrificios, las mismas cosas, era trabajar en su corazón para no volverse irresponsables ni displicentes. Y tú y yo somos sacerdotes hoy día, que ofrecemos a Dios sacrificios, pero de alabanza, sacrificios de manos santas. Y entonces nuestros sacrificios y las cosas que damos a Dios no pueden ser de ninguna manera producto de la simple cumplimiento, compromiso. No, siempre debe haber un corazón totalmente entregado a Dios, aunque lleves 15 años haciendo lo mismo, o aunque hasta ahora estés empezando. Y si estás empezando, debes saber: en 20 años no puedo permitir que el aburrimiento y la monotonía me haga hacer las cosas sin pasión. Y si tú ya llevas 15, 20, 30, 40 años, todavía debes decir: todavía Dios tiene que colocar fuego en mi corazón. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vemos que podemos gozarnos y deleitarnos en ti, Señor. Podemos encontrar deleite. Y perdónanos cuando hemos juzgado las cosas como aburridas, tediosas, y no hemos querido, Señor, hacer las cosas con pasión, porque hemos permitido que nuestro corazón se predisponga frente a algo. Perdónanos. Y sobre todo perdónanos, por ejemplo, cuando estamos predispuestos con leer tu palabra, con la oración, con escuchar una predicación, una enseñanza. Perdónanos, Señor, y enséñanos a entender que siempre tú tienes algo para nosotros, y que en la medida que nos disciplinemos y trabajemos con nuestras emociones y cambiemos los juicios de valor que hacemos en nuestro corazón y sigamos actuando, hallaremos gozo y tú estarás hablando a nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, que encontremos placer, Señor, en las cosas, que aprendamos a disfrutar y a deleitarnos en las pequeñas cosas, Señor, en tu palabra, en la oración, en la iglesia, Señor. Te lo suplico, Padre. Amén y amén.